Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo ya 17 de marzo. Ya el próximo domingo es, ¿domingo cómo le llaman? Domingo de Ramos. De Ramos. El próximo domingo es Domingo de Ramos. Así que estamos ya a las puertas de la Semana Santa. Y aquí están nuestros dos invitados que están aquí en estudio, porque tenemos otros invitados que están fuera de estudio. Don Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, es economista y también expresidente del Colegio de Economistas. Muchas gracias por estar aquí, don Julio. Muy buenas noches, Edgardo. Es un gusto estar en este programa tan gustado, tan visto semanalmente. Gracias, doctor. También nos acompaña don Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. Don Alejandro, bienvenido. No, muchas gracias por el programa. Es un placer para mí siempre poderles acompañar y dialogar sobre temas tan importantes para el país. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos rápidamente con nuestra agenda. Esperamos que sea una agenda variada, atractiva para usted. Hay mucha información, hay mucha orientación y también mucho que analizar. Temas que hay que analizar con nuestros invitados aquí en estudio y otros que van a comparecer vía Zoom. La agenda confiamos y esperamos con nuestros invitados que sea de su agrado y que nos merezca toda su atención a partir de esta hora, 8:31 minutos, hasta las 10 de la noche. Vamos con la agenda de 3030 de hoy. La agenda 3030 de hoy dice lo siguiente: presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, es nueva presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y ha enfatizado en su discurso en la seguridad jurídica y en defender la libre empresa. Ya vamos a hablar más adelante sobre eso. La embajadora de Estados Unidos, la señora Laura Dogu, pide invertir con transparencia, le pide al gobierno invertir con transparencia los fondos donados por Estados Unidos, es decir, por su propio gobierno, por el gobierno de los Estados Unidos. Los partidos políticos prácticamente tienen definidos a sus integrantes en los organismos electorales. También vamos a hablar de eso y vamos a ver quiénes son esos nuevos integrantes de los organismos electorales. Más de 1 millón de jóvenes desempleados por falta de una ley de empleo, según el Partido Liberal. Además, también esta noche en 3030, el gobierno decidió retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión, CIADI. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Hay algo positivo o todo es negativo? Lo vamos a analizar esta noche. Y también la presidenta Xiomara Castro pidió esta semana a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia actuar contra, los calificó de criminales que aprobaron y avalaron la sede, la reelección presidencial, la corrupción y el narcotráfico. Esa es nuestra agenda esta noche aquí para ustedes, amables televidentes, y hay mucho insumo, mucha información que vamos a estar incluyendo para que sea un programa sumamente interesante, variado y atractivo para todos ustedes. Nuestra primera invitada es la ingeniera Anabel Gallardo. Es expresidenta de la Federación Nacional de Agricultores de Honduras, FENAC, y ha sido esta semana por la Asamblea del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, electa como nueva presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para un periodo de 2 años, del 15 de marzo de 2024 al 15 de marzo de 2026. Ingeniera, señora presidenta del COEP, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias por la invitación a su programa. Un saludo también a sus panelistas, a don Julio Raudales y a Alejandro Cafati. Muy bien, ¿cómo se siente? El pueblo hondureño que también nos está viendo. Gracias, ¿cómo se siente? Es la tercera presidenta mujer del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Antes la doctora Julie Handal y también la licenciada Aline Flores. ¿Cómo se siente, ingeniera? Bueno, en primer lugar, pues muy respaldada, porque mi planilla fue la única presentada pues en la asamblea y respaldada por el 100% pues de las gremiales. De hecho, 2 gremiales a las cuales yo pertenezco pues fui respaldada, que es la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras y la Asociación Nacional de Avicultores, la NAVI, ¿verdad? Realmente me siento pues sumamente comprometida y pues sí apoyada por todos los sectores productivos del país. Muy bien. ¿Cuál diría usted, uno nada más, cuál diría usted que es su principal reto como presidenta del COEP? En primer lugar, que lo vamos a iniciar esta semana, establecer un diálogo sincero, abierto, con las entidades del gobierno. En primer lugar, con la presidenta de la República, con doña Xiomara, y pues con su gabinete económico, ¿verdad? O como ella me lo pueda asignar. Pero ese es el primer paso que vamos a dar, ¿verdad? Ese diálogo sincero, constructivo,
porque la finalidad de todos, tanto los empresarios como el gobierno, la sociedad civil, Honduras, tenemos el mismo objetivo, construir por una Claro, Honduras mejor. claro. Su principal reto es establecer un diálogo con el gobierno. Correcto. Hasta el momento, ¿cómo podría usted definir qué ha sido la relación en estos 2 años de la empresa privada con el gobierno? Bueno, mire, hemos sido escuchados en varios temas, Edgardo, pero lastimosamente sin implementación de algunas recomendaciones que como sector le hemos dado al gobierno. O sea, nos han escuchado, nos han recibido recomendaciones que han surgido durante el último año. Por darle un ejemplo, la ley de justicia tributaria, hicimos nuestros aportes como sector, ¿verdad? Y como sector que consultamos a diferentes sectores productivos del país, ¿verdad? El agro, la maquila, todo lo que es la agroindustria, ¿verdad? Todos hicimos una serie de recomendaciones, se entregó eso al gobierno y por los momentos nosotros no sabemos pues si la ley pues en sus reformas se implementaron, ¿verdad? Las observaciones que como sector privado hemos dado. Pero ¿cómo usted podría definir, digamos, la relación que ha sido en estos 2 años del gobierno con la empresa privada aglutinada en el COEP? ¿Usted diría buena, mala o regular? Bueno, yo diría regular en el sentido de que ha habido diálogo, o sea, nos hemos sentado con diferentes instituciones, pero siento que no todo lo que nosotros hemos ofrecido, ¿verdad? Como para sacar al país adelante en diferentes temas, haya sido pues escuchado. Últimamente estuvimos con el ministro de la CID, con el señor Octavio Pineda, ¿verdad? Y se ve que hay un programa pues muy agresivo en el tema de infraestructura, ¿verdad? Que ojalá pues se pueda pues ejecutar, ¿verdad? Siento que también en el caso de mi persona, pues que representa el sector agroalimentario, creo que nosotros podíamos haber dado como organización gremial del agro, le podíamos haber dado más a la ministra de Agricultura y siento que tal vez no nos como decimos, no nos ha explotado al 100, o Ajá, sea, muy bien, muy bien. todo lo que nosotros podemos aportar para Claro, nuestro claro, sector claro, agroalimentario. claro. Dígame, ¿qué diría usted que en estos 2 años de gobierno ha sido lo positivo del gobierno? ¿Qué podría usted destacar como algo positivo? Bueno, ¿qué podríamos decir? Bueno, en el tema de Lo tiene en que el pensar tema tanto. en el tema de infraestructura, No, una cosa que usted ya- diga, esto ha sido positivo en el gobierno. bueno, este año hemos visto un poco más de trabajo en el tema de infraestructura, ¿Y el año ¿verdad? pasado? Digamos, de carreteras. ¿Y en 2022? No, yo hasta este año realmente hemos visto más O trabajo. sea, me está diciendo que en los últimos, o sea, en los 2 años, porque este es el inicio del 3er año, no he visto nada positivo del gobierno. No, Edgar. Fuerte, ¿no? La nueva presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada dice que no ha visto nada positivo del gobierno. ¿En qué cree usted que debe enfocarse el gobierno? Bueno, miren, es que mire, Edgardo, empecemos con el tema de las migraciones. ¿Cómo es posible que como hondureños estemos exportando más personas y no estemos fortaleciendo el sector agroalimentario en exportar productos del agro, ¿verdad? En el tema de agroalimentario nos hemos vuelto importadores de productos, ¿verdad? Siento que el país tiene más potencial para crecer más en producción agroalimentaria y no estar importando la mayoría de los productos que estamos consumiendo los hondureños, ¿verdad? Tenemos que ver cómo se hace más inversión en el agro en el tema de sistemas de riego, en el tema de acceso a financiamiento, ¿verdad? Para poder fortalecer más el agro y poder fortalecer
la seguridad alimentaria pues, de las personas. Sí. Bueno, todo lo que ha pasado también en el tema de delincuencia, de problemas de seguridad jurídica. O sea, las invasiones cada vez han crecido más. Siento que ahí también, en el tema de seguridad jurídica, por las invasiones, los problemas de corrupción que se están dando en el país, todo eso ha venido pues en crecimiento. Siento que eso no ha mejorado. En su discurso de toma de posesión, este 16 de marzo, usted en 3 ocasiones mencionó seguridad jurídica. En 3 ocasiones mencionó seguridad jurídica. Dijo, todos absolutamente relevantes, hablando de los temas de país, que todos son absolutamente relevantes para promover la seguridad jurídica que requieren las inversiones nacionales y extranjeras. También manifestó, necesitamos seguridad jurídica por la atracción de inversiones, y también manifestó, debemos fortalecer nuestra institucionalidad, la seguridad jurídica. ¿Por qué menciona usted en 3 ocasiones en su discurso el tema seguridad jurídica? Bueno, por lo que le acabo de decir, digamos. ¿No hay seguridad jurídica? En el tema le puedo dar el ejemplo en el tema del agro, ¿verdad? ¿Cuántas invasiones han crecido en los últimos años? Se hablaban de 15.000 manzanas, ya estamos hablando de 40.000 manzanas invadidas, y sectores que son fuertemente aportantes al Producto Interno Bruto, como son la palma, ¿verdad? Imagínense que la palma es uno de los 5 productos que encabezan el Producto Interno Bruto del país, y está siendo fuertemente afectado con estos temas, las ganaderías, el cultivo de caña de azúcar, ¿verdad? Y digamos, cuando suceden las invasiones, los propietarios de estas tierras no pueden desalojarle las propiedades inmediatamente. ¿Cómo es posible que usted tiene una propiedad donde usted tiene su documentación y en menos de 24 horas no pueden actuar en el desalojo de estas personas? Entonces, eso no es un atractivo para la inversión, ni los inversionistas nacionales y mucho menos los inversionistas extranjeros. ¿Diría usted que la inseguridad jurídica es el principal problema en Honduras? No, Edgardo, son varios los que... ¿El principal problema en Honduras diría usted que es? Puede ser la falta no es la falta de empleo, es la generación de empleo, ¿verdad? O sea, sí, la generación de empleo, conste que también empleo calificado, ¿verdad? Creo que también ahí es otro tema que se debe de fortalecer mucho, por ejemplo, el Infop, ¿verdad? Para que todos estos jóvenes que están ya en edad de trabajo, que ya son profesionales, hay cantidad de jóvenes que ni trabajan, y entonces no hay Ni estudian porque no tienen para pagar sus estudios. Exactamente, y no hay mano de obra calificada. Entonces, usted dijo algo ahorita, que no estudian porque no tienen para pagar sus estudios. Sí. Entonces, ahí es donde podemos hablar, hablábamos del empleo temporal, ¿verdad? Esa persona que puede estar trabajando en un horario y en otro horario estudiando. Desafortunadamente, esa ley, pues no, el empleo por hora, sí, esa ley pues no pasó en el Congreso, ¿verdad? Ya le tengo dos preguntas sobre lo del que está pendiente en el Congreso, la ley de justicia tributaria y la ley de empleo por hora. Pero antes, usted en su discurso también del 16 de marzo, en 2 ocasiones dijo que para usted era un honor y un privilegio representarlos, hablando y refiriéndose a los empresarios, en la defensa de la libre empresa de Honduras. En la defensa de la libre empresa de Honduras. Y luego lo dijo también, los invito a que trabajemos activamente en el fortalecimiento del Consejo, es decir, de la empresa privada, y la defensa de la libre empresa. Cuando usted hace referencia en 2 ocasiones a la defensa de la libre empresa, ¿es que la libre empresa en Honduras se siente atacada, se siente amenazada? Sí, en algunos sectores sí se siente, Edgardo. O sea, estamos hablando de, bueno, el gobierno desde el año pasado, en algunas ocasiones,
arremetió pues contra los empresarios, donde hablaban, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de justicia tributaria, que había sido mal usado el tema de las exoneraciones, el tema de los beneficios que daban esta ley, ¿verdad? Pero de repente lo que a nosotros como empresarios, lo que no nos gustó es que siempre se generalizó, que los empresarios abusaron, y fuimos claros y siempre lo dijimos. Si hay personas que han abusado de algunos beneficios que el gobierno ha dado para tener incentivos para producir más, bueno, entonces que esas personas sean castigadas, pero que no se generalice a todo el sector productivo, a todo el sector privado, ¿verdad? Eso lo manifestamos en varias ocasiones y sí sentimos que el año pasado, pues, hubieron muchos ataques en ese sentido. ¿Eso se mantiene o ha disminuido? Bueno, podría decirse que se mantiene. Usted dijo también, nuestro trabajo como empresarios es dar trabajo. Y la mejor forma de combatir y reducir la pobreza es a través de la generación de empleo. Y usted dijo que el problema que tenemos, el principal problema en Honduras es la generación de empleo. ¿Por qué no se está generando empleo en Honduras? Por lo mismo que hay condiciones, digamos, que no son atractivas. Le vuelvo a poner el ejemplo, y disculpe que le ponga más ejemplos del agro, pero son los temas que yo tengo más conocimiento. Le vuelvo a poner el ejemplo de la seguridad jurídica, de las invasiones que se están dando en el departamento de Colón, en Atlántida, en Lloro, en Choluteca. Entonces, ¿cómo cree usted que los productores que están en estas regiones van a querer seguir invirtiendo cuando tienen problemas de invasiones o hay amenazas de que van a invadir y que la autoridad no actúa en tiempo y forma para hacer esos desalojos? Entonces, eso no es un incentivo para que esas empresas sigan trabajando. Y imagínense en la zona sur. Digamos, muchas de la industria camaronera que han también cerrado, ¿verdad? Por esa situación, o el tema de la caña de azúcar. Le puedo dar otro ejemplo. Lastimosamente, el gobierno rompió relaciones comerciales con Taiwán, sin de repente analizar el hecho de que el sector camaronero era uno de los sectores que tenía muy buenas relaciones comerciales con esta región, ¿verdad? Y al haberse afectado también esa relación comercial, ¿verdad? Tuvieron que cerrar algunas plantas y se deja de generar empleo. Es cierto que se ha estado trabajando para volver a abrir otra vez la industria camaronera, pero imagínense haber perdido un mercado que ya lo teníamos. Creo que eso pues al final generó muchas cosas negativas pues para la industria camaronera. Permítame, ingeniera Anabel Gallardo, nueva presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada a partir del 15 de marzo, hacer una pausa comercial. Pero cuando regresemos, le voy a presentar aquí la opinión del Congreso Nacional, en el Congreso Nacional, sobre la ley de justicia tributaria, que el doctor Julio Raudales nos ha dicho que son como que lo quieren aprobar esta semana. Muy pronto, sí, sí. O no sé si esta semana o en Semana Santa, no creo, ¿verdad? Porque ahí no se va a trabajar. Pero pronto, no sé si eso sería así. Son 65 votos nada más lo que se necesitan para aprobar esa ley de justicia tributaria. Pero también tengo la posición del gobierno, o del Congreso, perdón, sobre la ley de empleo por hora. Ya volvemos. En unos minutos estarán aquí con nosotros, bueno, ya hablando sobre los temas que van a abordar esta noche, don Julio Raudales es expresidente del Colegio de Economistas y actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del COEP, algunos temas que están pendientes todavía de desarrollar en la agenda prevista para esta noche. Dentro de esa agenda está una declaración que esta semana dio la señora embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, que dijo que le pidió al gobierno utilizar con transparencia los fondos que
dona el gobierno de Estados Unidos a Honduras. Estamos aquí para beneficiar al pueblo de Honduras y al pueblo de los Estados Unidos. Y estamos invirtiendo cientos de millones de dólares de los impuestos del pueblo de los Estados Unidos. Tenemos que recordar de dónde viene nuestro dinero. Nuestro dinero no es algo mágico. Esto viene del pueblo de los Estados Unidos. Y tenemos una responsabilidad de invertir esto en una forma transparente e impactante para beneficiar al pueblo de Honduras, porque los representantes del pueblo de los Estados Unidos, los miembros del Congreso, ellos han aprobado los recursos para nosotros a invertir en este país. Ellos piensan que es importante, que la relación con Honduras vale la pena invertir, que hemos estado aquí por décadas, estamos aquí trabajando duramente cada día y lo que puedo decir es que en el futuro vamos a estar aquí con otros equipos, otros embajadores en el futuro, pero vamos a estar aquí. Y para mí yo quiero ver menos necesidad para el pueblo de Honduras a salir de su país en una ruta tan peligrosa hacia los Estados Unidos. Mejor quedar en casa con sus familias, con su propia cultura, con sus baleadas aquí, que son mejores que cualquier que pueda encontrar en los Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo cada día. No importa si estamos trabajando en asuntos económicos, de defensa, de cooperación con la policía, ayudando a las empresas estadounidenses, tratando de invertir en el desarrollo del país. Para nosotros eso es lo más importante. Invertir de forma transparente e impactante los fondos que da el gobierno de Estados Unidos, le pide la señora embajadora Laura Dogu al gobierno de Honduras. ¿Qué comentario tiene de ese mensaje que ha enviado la señora embajadora esta semana? Bueno, como le decía anteriormente, Edgardo, invertir, estamos en capacidad, ¿verdad? Pero siempre necesitamos reglas más claras para poder traer esa inversión. Y en el tema de los dólares nos preocupa, digo yo, esa escasez, ya que recordemos que Honduras es netamente importador de materias primas. Y todo lo que tenemos aquí en el país que estamos produciendo, los alimentos, la mayoría de los alimentos que se traen, que se venden para la población, ¿verdad? Son importados. Y eso es preocupante, le digo yo, que no puedan haber esos dólares, ¿verdad? Para poder importar las materias primas, ¿verdad? Que se necesitan para la población hondureña, ¿verdad? Para traer alimentos. Imagínense en el tema de agrícola, todo lo que son insumos de fertilizantes, agroquímicos, todo eso es importado y ya estamos a las puertas de iniciar las siembras y eso puede pues afectar que todos podamos sembrar en tiempo y forma y poder seguir produciendo los alimentos de la población. Esto decía esta semana el vicepresidente del Congreso Nacional, el doctor Hugo Noé Pino, sobre el tema de la Ley de Justicia Tributaria. Creemos que estamos listos para someterla a votación, dado de que sí han habido cambios al proyecto y sí se han tomado en cuenta. Habrán algunos temas, obviamente, que no todo el mundo estará satisfecho, pero eso se da en todas las leyes. ¿Cuándo lo va a someter, licenciado? Bueno, eso al final lo decide el presidente del Congreso, que es el que maneja la agenda, pero creo que el dictamen estará listo en 1 o 2 semanas. En 1 o 2 semanas. Dice el doctor Hugo Noé Pino, y que creemos que estamos listos para someterla a consideración, o no sé si ya tendrán los 65 votos para aprobarla. ¿Qué mensaje daría usted en ese sentido, ingeniera? Nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada no tenemos la versión que se pretende aprobar. Eso es lo que le puedo decir, Edgardo. O sea, no tienen ni idea de lo que quieren aprobar. No. Y no tienen ni idea de que si las sugerencias del COEP están incluidas ahí. Exactamente, o sea, no sabemos, ¿verdad? Si están incorporadas las recomendaciones que como sector dimos desde el año pasado. ¿Esperaría usted como presidenta de la empresa privada que inviten a una delegación del COEP al Congreso o establezcan un diálogo para hablar sobre este tema? Claro, antes de que se someta a discusión en el Congreso. Claro que sí esperaríamos. Es más, yo con esas declaraciones que dio don Hugo Noé, pues si él no se comunica conmigo, me gustaría pues comunicarme con él, si es posible ya el día de mañana, pues para volverle a decir, ¿verdad? Que como sector esperamos conocer ese dictamen, ¿verdad? Para poder
revisarlo y que así como presentamos pues nuestras propuestas y hubo un compromiso, ¿verdad? Digamos, de aportar a, lo que se debería de cambiar, pues esperaríamos también revisar ese dictamen, ¿verdad? Para que realmente se incorporen, ¿verdad? Las recomendaciones que como sector se dio. ¿La empresa privada está en contra de la ley de justicia tributaria o cuál es la posición de la empresa privada con respecto a este tema? Mire, no le puedo decir en contra de cuáles, pero sí había muchas cosas que no estábamos a favor, ¿verdad? En su momento se hicieron pues una serie de recomendaciones, una serie de observaciones, Ya. ¿verdad? Pero sí hicieron, se le entregaron pues al Congreso. Muy bien. Y también el doctor Hugo Pino habló sobre la ley de empleo por hora. Lo del empleo parcial, lo del empleo por hora, yo lo vuelvo a señalar. Miren, estamos casi a las vísperas de la Semana Santa. Nada va a pasar, van a contratar a las personas. En el Código del Trabajo hay la determinación del empleo parcial y eso puede aplicarse al empleo por hora. Que hay otras iniciativas como la que ya fue presentada al Congreso Nacional y quiero, me sonrío porque la semana pasada di unas declaraciones sobre ese tema y yo dije que el dictamen de la comisión de el proyecto que presentó el abogado Vieda Bermúdez había sido desfavorable. Luego leí en un medio de comunicación escrito que yo había dicho que era favorable. Entonces quiero ratificar que fue desfavorable, pero eso no quiere decir que no se pueda discutir el tema. Es más, estamos pendientes de una propuesta específica de las centrales de trabajadores para volver a tratar ese tema. Pero desde mi punto de vista, antes, fíjense bien, antes de que se aprobara la ley por hora, que se aprobó para favorecer algún tipo de empresas y empresarios, existía en el Código del Trabajo el tiempo parcial y no había ningún problema. En Navidad se contrataba. Lo único que ha sucedido es que ahora, como han surgido nuevas formas de trabajo, como los call centers u otras, entonces se quiso acomodar la ley a esos tipos de empresas en detrimento de los beneficios de los trabajadores. ¿Qué tiene que decir, señora presidenta? Sí, también lo de la ley del empleo parcial se ha pedido, o sea, sí hemos estado pues en comunicación con eso, se les ha dado las observaciones con relación también a, y consideramos que sería pues una buena ley porque va a beneficiar a todos estos jóvenes que quieren al mismo tiempo estudiar y trabajar. Muy bien. Esta semana el presidente de El Salvador, lo digo porque un empresario de la zona norte dijo, estoy considerando trasladar cierta parte de mi inversión a El Salvador por los beneficios, por los incentivos que están dando allá versus los beneficios o incentivos que están dando aquí en Honduras. Y uno de esos incentivos fue la aprobación que hizo el Congreso, la Asamblea Legislativa de El Salvador esta semana. Y lo anunció el presidente de El Salvador, Bukele. La Asamblea ha reformado la ley de impuestos sobre la renta para inversiones internacionales y transferencias de dinero, bajando la tasa del 30% al 0%. ¿Le da alguna clase de envidia a usted esto o no? Bueno, siento que un país que está a la par de Honduras está siendo más competitivo en traer inversión traer inversión para su país, ¿verdad? Entonces, que eso es algo que Honduras debería de hacer, ponerse a la par de todos los países de Centroamérica, ¿verdad? Porque al final lo que se está afectando es la competitividad ante los países de la región, ¿verdad? Entonces yo creo que son cosas que se deberían de ver, copiar las cosas buenas de nuestros vecinos, ¿verdad?
porque una de las de lo que se debe para mejorar la economía del país, para sacar al país adelante, es la inversión, ¿verdad? Traer más inversión nacional y extranjera. Y yo creo que deberíamos de copiar las cosas buenas que están haciendo los países de la región, ¿verdad? Y así volvernos competitivos igual que todos los países de la región centroamericana. ¿Ya pidió usted una cita con la presidenta Xiomara Castro? Precisamente el día de mañana estamos mandando ya la nota formal, Edgardo, para que doña Xiomara me pueda recibir y realmente pues... ¿Y qué es lo primero que le diría? Bueno, que estamos en la disposición de trabajar por sacar a Honduras adelante en temas no políticos, ¿verdad? Porque siento que este año ya se van a empezar a preparar para las elecciones del próximo año y la agenda ya va a ser más política y nosotros eso es lo que no queremos. Nosotros queremos una agenda donde podamos mejorar todos estos factores que hablamos anteriormente, la imagen del país, la seguridad jurídica, la generación de empleo, el empleo también calificado, ver cómo podemos también fortalecer más el INFOP. Recuerden que nosotros también participamos con el INFOP y ver cómo podemos mejorar el INFOP para que toda esa mano de obra sea calificada. Y luego los problemas que hay legales por el tema, por ejemplo, de invasiones que ya no se sigan dando y algunas cosas comerciales que también puede hacer que estén afectando, ¿verdad? Para poder seguir atrayendo tanto la inversión nacional como extranjera. Otra cosa que yo le daría yo también es que tenemos que ver cómo paramos esa masivas, ¿cómo se llama? De personas que, ¿verdad? Que se están Caravanas de migrantes. Sí, las caravanas de migrantes. No podemos ser exportadores de personas, como se lo dije anteriormente. Tenemos que ver cómo fortalecemos las exportaciones, tanto en el agro, la maquila, seguir creciendo más, la agroindustria, ¿verdad? Y todos estos temas. Muy bien. Señora Presidenta, gracias por aceptar esta entrevista aquí en 30-30 esta noche y éxitos para estos 2 años, que son años no fáciles, ¿verdad? Pero como bien usted lo manifestó, hay muchos problemas. La presidenta Xiomara Castro en algún momento en uno de los discursos dijo, mi gobierno es un gobierno de transición y quizás hay muchas cosas que se vayan resolviendo a partir, no sé, de este año. Usted dijo que está habiendo más movimiento en el tema de infraestructura, a pesar de que sea un año político, que no nos metan de cabeza solo en ese tema, sino que el gobierno siga funcionando. Recuerde que el 8 de septiembre próximo se convoca elecciones primarias o internas de los partidos políticos que se realizan en marzo de 2025 y el 30 de noviembre de 2025 son las elecciones generales. Así que suerte, Presidenta, ingeniera Anabel Gallardo, nueva presidenta del COEP. Buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Don Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Don Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué tenemos en agenda todavía? Ellos lo van a analizar cuando regresemos. Esto es lo que tenemos pendiente para desarrollar esta noche. Los partidos políticos definen a sus integrantes en organismos electorales. Les tendremos la información de quiénes se trata. Además, Gobierno decide retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión. ¿Qué implicaciones tiene eso? Y la presidenta Castro pide a la Fiscalía y a la Corte actuar contra criminales que aprobaron y avalaron la sede, la reelección, la corrupción y el narcotráfico. Don Julio Raudales, gracias por estar aquí y también gracias por estar aquí a don Alejandro Cafati. Hay una, no sé si ha escuchado usted, rector, que ya para esta semana, aunque las audiencias y este proceso de evaluación de candidatos a organismos electorales, creo que concluye, si no concluyó hoy domingo, termina mañana lunes, pero hay una convocatoria del Congreso Nacional, la sesión este martes, y aparentemente ya los partidos políticos se han puesto de acuerdo para esta semana aprobar o nombrar, elegir
a los representantes en estos organismos electorales, que toman posesión hasta septiembre. Bueno, porque los actuales del Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de las Personas terminan su periodo en septiembre. Pero estos nuevos representantes pues deben ir como más o menos agarrando ahí cancheo, porque el 8 de septiembre se convoca a elecciones primarias, que son en menos de un año, porque las primarias son el 9 de marzo de 2025. Sí, primero tengo que decir, Edgardo, que bajo riesgo de ser redundante, pero yo no pierdo la esperanza de que un día los organismos electorales acá en el país sean ocupados por ciudadanos independientes, por ciudadanos que no respondan a intereses partidarios, más allá de su militancia, que eso pues, es un derecho que todos tenemos, pero es una pena que en los países más avanzados, democráticamente hablando, me refiero a países como Costa Rica, como Uruguay, como México mismo, los representantes de los organismos electorales, tanto en este caso lo que corresponde al Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral en esos países, sean ciudadanos, y no sean miembros de partidos que van a defender los intereses de sus partidos políticos. Eso me parece que es algo que, repito, aunque sea redundante, es importante repetirlo siempre, porque eso es lo que va a hacer que la democracia de Honduras mejore. Y sobre tu pregunta, pues bueno, llama la atención que el Congreso Nacional esté apurando tanto para elegir de forma tan tempranera a estos funcionarios que van a tomar posesión hasta 6 meses después. Yo entiendo que hay un proceso de transición, eso me parece muy bien, pero de todos modos la agenda legislativa es lo suficientemente amplia como para que podamos tratar también algunos temas que son de suma importancia para el país. Ya escuchamos la opinión de don Alejandro Cafati sobre ese tema. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Electoral ya están nombrados. No, hay un nombramiento sí, interino, entiendo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, recuerden que está doña Miriam Barahona, si podemos a pantalla completa, por favor. Doña Miriam Barahona es la representante del Partido Liberal. Y don Mario Morazán, en representación de Libre, y no es Mario Flores, es Mario Urrutia, del Partido Nacional. Es Mario Urrutia, del Partido Nacional, los acaban de nombrar. Porque don Mario Morazán ha sido nombrado en sustitución de don Ernesto Paz Aguilar, que falleció. Y don Mario Urrutia ha sido nombrado en representación de la abogada Gaudí Bustillo, que es magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ellos van a terminar el periodo hasta septiembre, pero se van a quedar. O sea, esa es la versión que tenemos nosotros hasta el momento. Esto en cuanto a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Otros que ya están son los del Instituto de Acceso a la Información Pública, creo que es, ¿verdad? ¿Sí? O esto van a nombrar a 3, van a nombrar a 3. Ahí van a nombrar a Merari Díaz, que es actual diputada suplente en representación del Partido Nacional, en el Instituto de Acceso a la Información Pública, al señor Miguel Berríos del Partido Liberal y a Lucy Hernández del Partido Libertad y Refundación. En el Consejo Nacional Electoral, en representación del Partido Nacional, Cosette López, en representación de Libre, el señor Marlon Ochoa, y en representación del Partido Liberal, repite, Ana Paola Hall. En representación del Partido Liberal, señor Ochoa en representación de Libre y la abogada López en representación del Partido Nacional. Y en el Registro Nacional de las Personas, ahí hay no se sabe todavía en el caso del Partido Liberal, puede ser que se mantenga don Roberto Brevé o se incorpore a Ixa Zelaya. Hay una división de opiniones sobre ese tema dentro del Partido Liberal. El Partido Nacional se ha pronunciado por reelegir o que se mantenga en ese cargo don Rolando Catán del Partido Nacional, y de Libre hasta el momento también la versión que tenemos es que don Oscar Rivera repite como comisionado del Registro Nacional de las Personas. Don Alejandro. Bueno, primero, pues sumarme a las aspiraciones del colega Julio Raudales, esperar de que en algún momento podamos elegir representantes de los órganos electorales totalmente independientes.
A mí no me llama la atención en lo absoluto que estén discutiendo en este momento estos elementos, si ello va a contribuir a generar elecciones libres, transparentes y democráticas, que es lo que anda buscando el pueblo hondureño. Acordémonos que en algún momento hubo algún cierto incertidumbre en torno a los procesos electorales, y yo creo que hacerlo con suficiente tiempo contribuye a uno a generar confianza que habrá elecciones, a preparar el camino para estas nuevas personas que asuman los cargos electorales, y lo otro, asegurar que el proceso se pueda llevar de la manera más transparente y más confiable posible. Lo peor que podríamos tener como el país es dudar del proceso electoral que tendríamos a futuro. Vos decís que están aprovechando la luna de miel que tienen en este momento, que hay acuerdo, ¿verdad? Porque puede ser que los acuerdos interpartidarios se rompan en algún momento y quede en peligro, y en eso yo estoy de acuerdo, queda en peligro la elección, ¿no? Y si que quedara en precario, eso sería muy peligroso para el país. Yo estoy de acuerdo con eso. Muy bien. El otro tema. El gobierno ha decidido retirarse, ¿sería? ¿Es la palabra correcta? Retirarse. Denunciar, ¿no? Denunciar. Sí. Salirse. 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 Denunciar es como la palabra... el tecnicismo jurídico, digamos. ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero para fines prácticos es salirse. Retirarse. ¿De dónde? Del CIADI. ¿Qué es el CIADI? El CIADI lo tenemos aquí. Es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión. ¿Cómo podríamos resumir, don Alejandro, que la labor que hace el CIADI? O sea, que Honduras esté o no esté dentro del CIADI. Bueno, primero, la contribución más grande que tiene el CIADI a países es que generan seguridad y confianza. Pertenecer al CIADI, si bien no va a ser un elemento que va a atraer más inversiones, pero sí va a asegurar que vengan inversiones y que sean confiables. Por ejemplo, el CIADI es un centro internacional donde, por ejemplo, si usted es un inversionista, nacional o extranjero, ¿verdad? Correcto, nacional o extranjero. O sea, ahí ventilan situaciones o problemas legales entre un inversionista, ya sea del mismo país o un extranjero. Sí, entonces, digamos, usted es un inversionista y yo soy gobierno. Y entramos en una diferencia por las razones que sea, no nos podemos poner de acuerdo aquí, entonces usted o yo podemos ir al CIADI para que el CIADI, como un arbitraje internacional, diga quién tiene la razón. Exactamente, ese es el Eso trabajo. Es para que todos entendamos. Ese es el trabajo que hace el CIADI, de poder intervenir en las disputas entre inversionistas y estados. Arbitrar, para ser más exacto, ¿no? Arbitrar. Es un centro de arbitraje, ¿verdad? Sí. Entonces, no llega a ser exactamente un tribunal, porque un tribunal, bueno, es... convoca elementos netamente jurídicos. Un tribunal de arbitraje, un centro de arbitraje, lo que trata es de mediar, ¿te das cuenta? De resolver diferencias que existen. Entonces pueden ser diferencias entre dos grandes empresas que hayan firmado un contrato, pero obviamente eso no es el caso de lo que estamos hablando ahora, sino que el Estado hondureño lo que está diciendo es que él renuncia, que ya no renuncia al convenio que firmó con el CIADI para que el CIADI pueda dirimir algunas de las diferencias que existan con ciertos inversionistas que puedan venir al país, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que cualquier elemento que restrinja la posibilidad de que haya arreglos o que, como bien decía aquí el licenciado Cafati, evite que el Estado y grandes inversionistas puedan dirimir sus diferencias, es negativo para el país. A ver, ¿por qué? Porque si yo soy un inversionista, yo me pongo los zapatos de una persona que quiere venir a invertir en Honduras, que los que vienen a invertir generalmente no son $2,000 los que vienen a invertir, ¿verdad? Vienen a invertir cantidades grandes de dinero, millones de dólares probablemente, y se da cuenta que el Estado hondureño no confía o no quiere que el CIADI sea quien lleve sus casos de arbitraje, se va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué si el CIADI es el centro de arbitraje más prestigioso del mundo? Porque en el mundo hay muchos centros de arbitraje más, ¿no? Probablemente hay 30 que son bastante buenos, tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, pero resulta que de todos ellos el CIADI es el más prestigioso. Entonces la pregunta como inversionista es ¿por qué Honduras no está en el CIADI? Y la siguiente pregunta, si yo como inversionista, lo primero que me causa duda es ¿por qué Honduras no está en el CIADI? Para en el caso que hay un problema, este CIADI puede arbitrar y decidir quién tiene la razón, si el Estado o yo como inversionista. La siguiente pregunta sería, en caso que haya una diferencia o un problema legal entre Honduras y yo como inversionista, ¿quién lo va a resolver?
No, pueden elegir cualquier otro centro de arbitraje, ¿no? Eso sí, o sea, a ver, una vez que se firma un contrato, un convenio de inversión en el país, ellos dos se ponen, el Estado y el inversionista se pueden poner de acuerdo en quién va a dirimir esto. Pero repito, a ver, ¿por qué Honduras no confía en el CIADI o por qué no quiere al CIADI? Y por qué, por ejemplo, El Salvador sí, ya que estabas hablando con la ingeniera Gallardo, a quien felicito por su nombramiento, ella se refería a esto. ¿Qué pasa si tenemos ahí cerquita El Salvador, que sí tiene todas estas facilidades, que sí les ofrece todas estas facilidades a los inversionistas, una más? Que tiene el CIADI. Ahora tiene el CIADI, o sea, El Salvador sí tiene el CIADI, Guatemala tiene convenio con el CIADI, Honduras no. Mira, a mí lo que realmente me preocupa de este tipo de decisiones es que el gobierno anda bajo una idea errónea de que el CIADI perjudica sistemáticamente a los estados porque los estados pierden. O sea que el arbitraje, cuando van al CIADI, favorece, según la posición de Honduras, al inversionista. En contra de los intereses del Estado. Y primero me preocupa porque realmente... ¿Pero eso es cierto? No, primero, y aquí quiero dejar algo bastante claro. Primero, ese no es el tema de discusión en este momento. El tema de discusión es por qué un inversionista iría a denunciar o a demandar al Estado de Honduras ante el CIADI. Simplemente porque se irrespetó el contrato, porque se irrespetaron las leyes o porque se irrespetó el Estado de Derecho y la institucionalidad. Son las únicas consecuencias. Un inversionista no va a ir por cuenta propia al CIADI a decir voy a denunciar al Estado de Honduras porque simplemente no me agrada el gobierno. Ese tema no pasa. Bajo la excusa de que el Estado es quien pierde, Honduras quiere denunciar al CIADI y se suma a un nicho muy pequeño de países de Latinoamérica que incluye Venezuela, Bolivia y anteriormente Ecuador, que han sido los únicos países que han denunciado. Incluso China respeta las cláusulas CIADI. Entonces realmente es un tema ideológico que más daños que elementos positivos trae para el país. Quiero hacer una aclaración también, aprovechando que entramos a este tema, porque hicimos la invitación a representantes del gobierno para que estuvieran aquí, para que nos expusieran sus argumentos por los cuales Honduras se está retirando del CIADI. Por cierto, este retiro se hará efectivo 6 meses después de la notificación, claro. Es decir, el 25 de agosto de 2024. Claro. El CIADI es un organismo del Banco Mundial, ¿verdad? Claro, del Banco Mundial. Muy bien, claro. Bueno, es importante esos datos. Pues les decía, don Alejandro, les decía que se invitó por parte de 3030, como corresponde y con suficiente tiempo, para que un representante o 2 representantes del gobierno estuvieran aquí para que ellos nos dieran su versión sobre este tema. Sin embargo, la información que nos dieron fue la siguiente. Quisiera que la pusiéramos en cámara, por favor. Que la posición del gobierno sobre el retiro del CIADI, nos han dicho lo siguiente: estamos terminando de afinar una posición conjunta, unificada e integral entre Cancillería y la Procuraduría General de la República. Y por eso, por falta de una posición unificada entre Cancillería y la Procuraduría General de la República, no podemos participar en el programa para hablar sobre ese tema. Yo hago esa aclaración por cualquier duda o cualquier pregunta que se tenga de por qué no hay un representante del gobierno aquí para hablar sobre eso, por esa razón. Sin embargo, acudimos a una declaración de hace, creo que 2 semanas, que fue precisamente el 1 de marzo, del señor vicecanciller, hablando sobre este tema con el compañero de Noticieros Hoy Mismo, Eddie Quintero, don Gerardo Torres. Y entonces acudimos a esa declaración para incluirla aquí como una versión del gobierno sobre este retiro. Bueno, muchas gracias por la entrevista. En efecto, lo que hizo el Estado de Honduras fue denunciar la participación de Honduras en el CIADI, ¿no? El CIADI es un mecanismo de resolución de diferencias en términos de litigios de inversiones, empresas, estados. Lo que hemos visto, no solamente Honduras, sino varios países, es que al final el CIADI tiene un comportamiento que siempre termina afectando a los estados, ¿no? Ya hemos visto que muchos países europeos en sus acuerdos bilaterales han empezado a excluir esas cláusulas justamente porque más que generar certeza jurídica, lo que termina haciendo es ser utilizado
para impactar a los estados en beneficio de algunos sectores privados. Hay otros mecanismos de resolución de diferencias, en el caso de las Naciones Unidas, el sistema del UNCITRAL o los mecanismos de la OMC, a los que Honduras seguirá apegado. O sea, tampoco se trata de que vamos a salirnos de todo tipo de arbitraje, pero en el caso de CIADI, le hemos venido diciendo, y el caso, por ejemplo, de la ciudad de modelo y de las sedes, es un ejemplo, ¿no? O sea, es prácticamente obviar todo el contexto político en el que eso fue aprobado, obviar quién lo aprobó, obviar que fue hecho atropellando la Constitución de la República, atropellando la Sala de lo Constitucional, y al final el CIADI lo que dictaminó fue a favor de las sedes, que a todas luces fueron un proyecto de Juan Orlando Hernández de entrega de la soberanía y el patrimonio nacional, y entonces ese tipo de criterios son los que no compartimos. Y por eso y otras razones, más análisis internacionales de varios expertos, el país ha denunciado esto. Esto significa un periodo de 90 días para ratificar esa decisión, y después eso no quiere decir que los procesos que ya se empezaron en CIADI o que se empiecen en CIADI en ese periodo, Honduras no va a tener que responder a ellos. Claro que lo va a tener que hacer. Lo que estamos diciendo es que una vez que se cumpla el periodo estipulado por esta denuncia que está haciendo el país, ya Honduras estará fuera del sistema, y cualquier acuerdo comercial que el país quiera firmar, o cualquier país que quiera firmarlo con Honduras, tendrá que hacerlo sin incorporar esas cláusulas. El señor vicecanciller don Gerardo Torres dice, y pone como ejemplo, dice que siempre afecta a los estados, las resoluciones o el arbitraje del CIADI, que impacta a los estados. Que además que Honduras tendrá otras opciones de arbitraje, pero pone como ejemplo de que afecta a los estados el tema de las sedes. Mire, solo para aclarar y para poner en contexto a nuestros amables televidentes, y a mí incluso, las sedes, el tema de las sedes fue a dar al CIADI. Sí, tiene una denuncia una de las sedes. Sede Próspera tiene una denuncia en contra del Estado de Honduras, creo que por cerca de 10,000 millones de dólares, precisamente por el tema de irrespetar las leyes aprobadas y los contratos que ya estaban vigentes. Y eso no se ha resuelto todavía, o sea, el CIADI no ha entrado a arbitrar todavía. No, todavía no. Está haciendo como fila ahí. Junto a 8 denuncias más. Y mira, fíjate que yo quiero mencionar algo sobre las declaraciones del vicecanciller. Esas declaraciones realmente me preocupan, porque es como que yo diga, bueno, entonces cerremos los juzgados de lo laboral, porque el sábado, la semana pasada, perdió el Estado de Honduras una demanda de cerca de 260 millones de lempiras contra el sindicato del ENE. Entonces, siempre que va a perder el Estado, uno tiene que cerrar cláusulas. Eso realmente es alarmante, es un tema que viene a generar incertidumbre, aún más entre los inversionistas, aunado al hecho de que el Congreso en este preciso momento también está discutiendo la derogación del artículo 27 de la Ley General de la Industria Eléctrica, que incluye cláusulas de arbitraje para poder resolver las disputas de las inversiones en el sector eléctrico y del país. Entonces, realmente esto se suma a mensajes erróneos que mandamos para el país para atraer inversiones. Ya la presidenta Gallardo mencionaba, el principal problema de Honduras es la generación de empleo, y con estos mensajes poco o nada estamos haciendo para ello. Dos cositas más, Edgardo. La primera es que, sobre lo que decía el vicecanciller Torres, el hecho de que el país denuncie el tratado o el convenio con el CIADI no significa que lo que está haciendo la sede Próspera no va a continuar su curso, porque eso ya fue firmado por el Estado hondureño antes de esa denuncia, y como todos sabemos, esto no tiene carácter retroactivo. Entonces, más allá de que nos gusten o no las sedes, el problema es que hay un contrato firmado por la empresa, el inversionista y el Estado hondureño, aunque no sean estos gobernantes los que están ahora, pero el centro no va a diferenciar. Lo único que cuenta es que el Estado hondureño firmó. Entonces, no tiene ningún impacto lo que suceda de aquí en adelante frente a los procesos que ya se están llevando a cabo por cuenta de el CIADI, ¿no? Y el otro elemento importante es que tampoco es cierto que todas las denuncias generalmente que interponen las empresas contra los estados son ganadas por las empresas. Eso no es cierto, como dicen por ahí, dato mata relato, ¿verdad? Las cifras lo que indican más bien es que la mayoría de los diferendos que se llevan a cabo en el CIADI son ganados por los estados. Entonces, no me parece que los argumentos sean los apropiados. Y una tercera cosita que me llama la atención en esto,
y perdón la pregunta, pero me parece un poquito tirada de las mechas. ¿Qué están haciendo Cancillería y la Procuraduría resolviendo esto? Si quien debería estar metido en esto es la Secretaría de Industria, o creo que ahora se llama Desarrollo Económico, que no sé por qué le pusieron ese nombre, o el ministro de Inversiones también, que es, entiendo que en presidencial hay un ministro de Inversiones y que deberían de estar tratando este tema y no tanto el operador, que es Cancillería, ¿verdad? Porque actúa como un ente operador, porque es el que tramita las denuncias, los convenios, y el procurador, que es el abogado del Estado, y poco tiene que ver con la temática específica de inversiones en sí, ¿no? Claro, y él decía otra cosa, esto por ejemplo de sede y otras 8 denuncias más, dice, otras 8 empresas más han denunciado a Honduras ante el CIADI. Correcto. Entonces él dice, lo que ya está ahí en el CIADI y las que se sumen de aquí a agosto, las tiene que resolver el CIADI. Y todo... Sí, porque si esto continúa, la salida de Honduras del CIADI, en agosto se termina. Sí, pero sí. Lo que ya está dentro del CIADI o entre de aquí a agosto, tiene que hacerse bajo las reglas del CIADI. Y todo convenio que haya firmado Honduras antes del 25 de agosto va a tener que ser resuelto con el CIADI si en sus cláusulas iba incluido esta resolución de conflicto. No guste o no, ¿verdad? Porque aquí no es cuestión de gustos, ¿no? Y lo otro, él decía también, pero Honduras tiene otras opciones también de arbitraje. Sí, o sea, eso es cierto. no es que... No, a ver, eso es cierto, ¿verdad? Pero repito, el problema es que cualquier inversionista, ya lo dije, se pregunta por qué Honduras no está en el CIADI, si el CIADI ha demostrado y es el organismo más prestigioso del mundo, ¿no? Es un organismo vinculado al Grupo Banco Mundial, ¿no? Sí. Y un dato interesante también adicional, bueno, yo no soy abogado, evidentemente soy licenciado en Economía, pero yo lo que sé de derecho es que todo convenio internacional tiene que ser aprobado o desaprobado por el Congreso Nacional. Habría que ver si este tipo de decisiones que tomó de manera arbitraria, creía yo, el Ejecutivo, no tuvo que haber sido aprobado previamente por el Congreso Nacional. Yo creo que incluso ya hay un caso similar anteriormente, cuando Honduras suscribió el convenio del ALBA entre el 2006 y el 2009, si más no me equivoco, y luego se salió, fue previamente aprobado y ratificado por el Congreso antes de enviar notificación por escrita al organismo internacional. Habría que ver entonces si no hay un abuso de poder entre los diferentes poderes del Estado, ¿no? Por cierto, solo como paréntesis, ya que se mencionó que el señor vicecanciller mencionó que parte del problema era este tema de la sede, estas zonas de empleo y desarrollo económico aprobadas en el gobierno del expresidente Hernández. Esas sedes siguen vigentes, ¿verdad? Entiendo. Porque como esa fue una reforma constitucional. Correcto. Entonces el Congreso tenía que haberla aprobar la reforma y ratificarla. Correcto. A ver, y entiendo que solo se reformó, pero no se ratificó. No. A ver, hay que aclarar bien esto. La ley de la sede fue derogada. A la ley. Entonces las sedes como instancia para fomentar la inversión acá en Honduras, que fue el objeto con el que fueron creadas, ya no existe más. Eso ya no existe más. Ya no existe. Lo que sí sigue vigente es la reforma constitucional que se hizo para darle cabida, porque hay que recordar que habían una serie de artículos constitucionales que fueron cambiados para poderle dar paso al tema de la sede, que por cierto fueron mal cambiados a mi juicio, y eso siempre lo dijimos cuando yo estaba en la Universidad Autónoma. Sí, siempre se cuestionó aquí. Estuve metido. Así es, sí, yo recuerdo muy bien. Porque había una serie de artículos pétreos. Sí, ¿verdad? Recuerdo que el territorio, que la policía, que el tema territorial, el tema de los juzgados, el tema de la policía. O sea, iba a ser un estado entre otro estado. Es correcto. Entonces, en ese caso especial, sí sigue vigente la reforma constitucional que se hizo. Eso no ha sido ratificada su derogación tampoco. Y el asunto es que cuando no se ratifica en el año siguiente, tiene que volverse a aprobar la ratificación. Correcto. Y luego volverla a ratificar. Y lo otro es que nos gusta o no nos guste, lastimosamente, si alguna sede ya tenía algún contrato suscrito con alguna empresa de operar, los contratos deberían de seguir independientemente si hubiera derogada tanto la ley como la reforma constitucional. Nosotros incluso en el COEP tuvimos una opinión en contra de las sedes en su momento, y lo aclaro precisamente para que no vengan a decir que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada está a favor de las sedes, ¿no?
¿El COEP está en contra de la sede? Bueno, el COEP publicó Lo incluso dijo en su momento, sí. un informe, un análisis jurídico de las consideraciones de por qué las sedes eran inconstitucionales, ¿no? Muy bien. Vamos a un corte comercial. Don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, rector de la Universidad José de Ciro del Valle, pasa en permanente contacto diario con jóvenes estudiantes. Y también don Alejandro Cafati. ¿Está usted de acuerdo con que se apruebe una ley de empleo parcial o temporal? ¿Cree que es necesario? ¿Sí o no? Por supuesto que estoy de acuerdo. Por supuesto. Ya volvemos. Esta semana el Partido Liberal, que de hecho hace, creo que desde 2022, mediados de 2022, es decir, hace 2 años, ha presentado una propuesta para la ley de empleo, una ley parcial, que esa propuesta se trata de una reforma al Código del Trabajo, entiendo. Claro. Que por ahí va la cosa de la propuesta del Partido Liberal, pero está engavetada, o sea, no se discutió. Es más, de hecho, el doctor Hugo Noé Pino decía hace unos minutos, cuando estábamos entrevistando a la presidenta del COEP, que presentamos esa declaración, que la comisión de dictamen de esa propuesta de reforma al Código de Trabajo para permitir el empleo parcial o el empleo por hora, había dado una opinión desfavorable a esa propuesta hecha por el Partido Liberal. Aunque dijo que eso no excluía de que siempre decía el doctor Pino que ese tema siempre podría entrar a discusión, pero que estaban pendientes también de una propuesta de los dirigentes obreros y sindicales. Pero la posición que han mantenido los dirigentes obreros y sindicales ha sido en contra del empleo parcial y el empleo por hora, porque dicen que viola derechos de los trabajadores. Por ejemplo, el Partido Liberal en su cuenta de redes sociales decía esto esta semana. Hay una crisis de desempleo en nuestro país y el gobierno no parece estar interesado en resolverla. Nuestro partido presentó desde hace 2 años una propuesta de reforma al Código del Trabajo para el empleo parcial. Nuestro llamado urgente a la Junta Directiva y bancadas del Congreso Nacional para que se discuta nuestro proyecto y se apruebe para ayudar a solventar esta crisis. Y también dijo, más de 1 millón de jóvenes desempleados deberían de ser un motivo fuerte para que el Congreso Nacional se tomen medidas inmediatas para no prolongar la agonía que sufren las miles de familias que sembraron sus esperanzas en un cambio y hoy viven una gran desilusión en una sociedad colapsada. Ya es tiempo que los gobernantes dejen de pensar en su agenda personal e ideológica y se pongan a cuentas con los problemas reales de los hondureños. Hacemos un llamado a todas las bancadas del Congreso para que apoyen y aprueben la reforma del empleo parcial y se abran más fuentes de trabajo. Y aquí aparece una gráfica, se agudiza el número de jóvenes que no tienen empleo. En 2019, dice el Partido Liberal en esta publicación, eran 865,000 y pico de jóvenes. En 2022, 968,000 y más de 1 millón en 2023, que no tienen un empleo. Don Rumi Hueso es diputado por Intibucá del Partido Liberal. Don Rumi, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Un saludo a sus panelistas, al amigo Julio y a Alejandro del COEP y el rector de la universidad también, a don Julio Raudales. Entiendo que el Partido Liberal o la bancada del Partido Liberal, no sé si la bancada completa, pero como el Partido Liberal, ¿verdad? Usted sabe que tiene, ¿cómo podríamos decir ahí? Están divididos ahí, ¿verdad? Unos a favor, otros en contra, lastimosamente. Bueno, pero el asunto es que el Partido Liberal ha dicho, la bancada del Partido Liberal ha dicho, nos vamos a rebelar y no vamos a acompañar al gobierno o al Congreso en ninguna, en la aprobación de ninguna ley mientras no se apruebe esta reforma al Código de Trabajo que ha propuesto el Partido Liberal hace 2 años. ¿Es cierto eso? Bueno, mire, nosotros como bancada del Partido Liberal, pues, Edgardo, pues después de que acompañamos la derogación del empleo por hora porque sabíamos que lesionaba los derechos según el Código de Trabajo. O sea, perdón, el Partido Liberal en este Congreso aprobó que se derogara esa ley que se aprobó en el Congreso, en el Congreso anterior. Que fue del Partido Nacional, la ley de empleo por hora. Sí. El Partido Liberal apoyó la derogatoria. La derogación porque
de verdad, en efecto, consideramos que se afectaban los derechos que estipula el Código de Trabajo. Y usted recuerda que una de las grandes conquistas del Partido Liberal es el Código del Trabajo. Sí. Sin embargo, sabemos que ese Código del Trabajo data de 1959 y ahora tenemos lo que son nuevas modalidades de empleo, que son diferentes, pero al mismo tiempo hicimos un análisis de que tenemos de que respetar esos derechos laborales y se presentó una reforma al Código del Trabajo en su artículo 328, para ser exactos. Una reforma a donde al trabajador se le va a pagar por horas trabajadas. Al mismo tiempo va a tener derechos adquiridos proporcionales a su tiempo de trabajo, cosa que en la ley de empleo por hora anteriormente no se mencionaba. Y cosa diferente que actualmente el artículo 328 menciona que, le voy a dar este ejemplo, Edgardo. Una persona, usted contrata a una persona para laborar 20 horas, para un trabajo específico de 20 horas, usted según el Código del Trabajo, porque muchos mencionan que ya establece, como lo dijo el doctor Bono de Pino, que ya está la ley de empleo parcial establecido en el Código del Trabajo, mentiras, no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque usted por 20 horas le va a tocar pagar 44 horas, como establece el Código del Trabajo, a la semana. O sea, usted no le va a pagar solo las 20 horas, le tiene que pagar las 44 horas. Entonces, desde ahí queda sin valor y efecto lo que es la ley de empleo parcial. La opción del empleo parcial, la opción del empleo por hora. La opción, correcto. Ya con estas reformas que presenta el Partido Liberal, que fue también, el abanderado fue el abogado Mauricio Vieda, de esta ley presentada, ahí sí usted solo va a pagar las 20 horas, nada más que tiene que trabajar el empleado. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Adquiere los derechos, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Derechos laborales como, por ejemplo, cesantía, 13º mes, lo que son vacaciones. ¿Pero qué ha pasado? Prenatal, todo eso. Tenemos 2 años con eso. No hay voluntad política, no les interesa generar empleo formal, porque decía alguien, y creo que fue el hijo de la presidenta, en Honduras no se han perdido los empleos. Claro, no se han perdido los empleos formales, pero sí los informales se están perdiendo, empleos formales se están perdiendo, están generando empleo informal, cosa que el Partido Liberal no quiere hacer. Nos hemos reunido nosotros con personas que trabajan en restaurantes, con ganaderos, y hemos escuchado, la Corte Suprema de Justicia dio una opinión favorable, entonces no sabemos por qué dentro del Congreso Nacional, y tal vez pueden ser personas que en su vida han generado un empleo las que están opinando en contra de esta ley de empleo. Pero ustedes se han declarado en rebeldía, la bancada del Partido Liberal, ahí en el Congreso. Pues nosotros hemos venido exigiendo desde que se presentó esta reforma, porque sabemos cuántos empleos se pierden, y hemos venido pidiendo y exigiendo que por favor se agende, que es prioridad, y no nos han parado, no nos han hecho caso, no nos han parado bola, decimos los jóvenes, sobre esta petición, y nosotros le hemos dicho al actual jefe de bancada que tiene que presionar y pedir de que tenemos que pedir de que esa ley entre en agenda, pero imagínense con lo que salió el doctor Bono de Pino, que hay una opinión desfavorable, que eso no va a entrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando más en el país? Estamos generando empleos informales. Bueno, pero no me ha contestado la pregunta, se la hago por tercera vez. ¿Hay una declaración de rebeldía del Partido Liberal de no acompañar al gobierno o al Partido Libre en algunos temas? Bueno, va a tocar ir en rebeldía, claro que lo vamos a hacer. Porque es un no es que yo esté incitando a que lo hagan, lo que estoy diciendo es que eso se dijo esta semana por un diputado del Partido Liberal. Lo dijo el jefe de bancada, yo le escuché las declaraciones. Vidal, no, el diputado Vidal lo dijo. Pero también lo dijo el jefe de bancada, bueno. y claro, porque nosotros lo que queremos es garantizar el derecho real a los trabajadores. Eso es lo que quiere el Partido Liberal. Muy bien. Gracias, don Rumi, muy amable. Diputado por Intibucá. Perdón. ¿Quería hacer una denuncia usted, me dicen? Sí, también aprovechando el tema energético también. Miren, nosotros hoy todo el día estuvimos sin energía eléctrica, vino la energía eléctrica y yo tenía pena con la productora, la coordinadora de su programa, porque a cada rato me quedaba en oscuras. Le digo, ojalá que cuando estemos en vivo no vaya a tener problemas. Miren, nosotros como Partido Liberal también presentamos el PANE, Plan de Acción Nacional Energética, que ahí está en la agenda también del Partido Liberal. Pero qué bueno que llegó la luz a la hora del programa y que usted tuvo la oportunidad de hablar de este tema. Gracias, don Rumi. Un saludo a todo el pueblo hondureño y al pueblo intibucano. Gracias. Don Julio. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que expresa el diputado Rumi, ¿no? A mí me parece que es un desaguisado decir que el Código del Trabajo ya garantiza el tema del empleo parcial. A ver, no es que no sea cierto, sí está ahí, pero como bien dice el diputado, a ver, si a vos te contratan por 8 horas y te pagan 100 y te contratan por 4 horas y te tienen que pagar 100, entonces ¿qué incentivo hay para que
para que exista una modalidad de este tipo. No. A ver, primero, yo creo, Edgardo, que la ley de empleo por hora que se derogó no violaba derechos laborales. Pienso que probablemente no era una ley perfecta, pero pienso que los que violaban la ley eran quienes no daban los derechos. A ver, si yo contrato a un joven o a una joven por 4 horas en mi empresa y no le pago el seguro social, estoy violando un derecho que esa persona tiene, y no es que el derecho al seguro social no estaba en la ley, estaba en la ley. O sea, los empleados parciales tenían los derechos que garantiza el Código del Trabajo y que garantiza la demás legislación. Entonces yo creo que no podemos tampoco decir que porque habían empresarios probablemente que no daban estos derechos a las personas que tenían contratadas por horas, que la ley fuera mala. La ley garantizaba estas cosas. Entonces creo que ahí no hay que perderse en esto, ¿no? Y luego me parece que los ajustes que realizó, yo leí la ley, la propuesta de ley que hizo el Partido Liberal, son bastante correctos y mejoraban muchísimo la propuesta original que se había aprobado en el año 2018, ¿no? Sí, bueno, lo del Partido Liberal realmente no es una nueva ley, es una reforma al 328 del Código del Trabajo, que incluso respeta convenios internacionales como el 175 de la OIT, que es un elemento que garantiza precisamente lo que mencionaba el licenciado Julio Raudales, los derechos de los trabajadores, y es por eso lo que nosotros consideramos que es una reforma correcta. Yo voy a decir algo aquí también. Si muchos han hablado de las empresas o los empresarios que abusaron de la ley, y si hubieron abusos, también hay que deducirle responsabilidad a la institucionalidad que no garantizó la aplicación adecuada de los instrumentos jurídicos. Nosotros castigamos los instrumentos por la ineficiencia también de la institucionalidad. Yo no he escuchado cuántas denuncias han habido en contra de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social por no hacer las auditorías que debería hacer y que estaban garantizadas en la ley, ¿no? Esos son elementos que hay que plantear también y son parte de las problemáticas. Al final del día vamos a tener cualquiera leyes que puedan ser perfectas, pero si no tenemos la institucionalidad adecuada, seguiremos en el mismo problema que estamos. Edgardo, es como que nosotros digamos que hay que derogar la ley del salario mínimo porque el 33%, y eso está medido, el 33% de las empresas no cumplen con el salario mínimo. No podemos derogar la ley, lo que hay que hacer es hacer que la ley se cumpla, ¿verdad? Sobre todo en el sector agrícola, en donde un montón de empresas no pagan salario mínimo, ¿verdad? Entonces, no se trata de destruir los instrumentos, se trata de hacer que los instrumentos funcionen, ¿no? Ya volvemos, vamos a un corte comercial. Regresamos con el último tema del programa. La presidenta Xiomara Castro dijo esta semana: pido a la Fiscalía de la Corte Suprema de Justicia actuar contra los criminales que aprobaron y avalaron la sede, la reelección presidencial del entonces presidente Juan Orlando Hernández, la corrupción y el narcotráfico en estos últimos 12, 15 años. ¿Está usted de acuerdo? Completamente. Estos son delitos que no prescriben y me parece que el llamado de la presidenta a que se cumpla con la ley es correcto. Yo también estoy absolutamente de acuerdo, tiene que hacerse cumplirse la ley, pero sobre todo tienen que respetarse también los debidos procesos para garantizar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Tenemos la declaración de la presidenta, si la podemos poner, por favor, gracias. El expresidente Juan Orlando Hernández fue declarado culpable de todos los cargos por Estados Unidos. Es evidente el fracaso del sistema de justicia hondureño y su complicidad con el régimen y el crimen organizado. Ha quedado al descubierto y plenamente demostrada la impunidad que impusieron a nuestro país desde el 28 de junio del 2009 a través del golpe de Estado. Nuestra misión consiste en desmantelar la organización criminal que aún diezmada sigue operando en nuestro país y que fue montada por las cabezas condenadas en el extranjero. Asaltaron el poder por las armas, asesinaron, traficaron, sobornaron y a partir de allí, empresarios y políticos aprobaron contratos y concesiones onerosas y a eso le llamaron Estado de Derecho y principio de legitimidad. El Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia
deben actuar con plena independencia frente a los que traicionaron la patria, aquellos que vendieron nuestro territorio con la sede, los que rompieron el orden constitucional, los que asesinaron, robaron y traficaron con drogas y dictaron ilegal sentencia para la reelección de Juan Orlando, continúan sin ningún castigo. Los criminales deben de ser investigados, sometidos a un juicio público y condenados con todo el peso de la ley. No hay excusas. Se debe de actuar implacablemente contra el crimen. No hay excusas. ¿Y qué excusas tienen los que estaban antes ahí en el Ministerio Público que nunca acusaron a todos los que sí fueron condenados allá en Estados Unidos? Nunca hubo ningún requerimiento fiscal por corrupción, nunca hubo un requerimiento fiscal por narcotráfico. Ni siquiera una esquela dicen que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Yo creo que es contundente el llamado de la presidenta, pero ojo, quiero decir algo también. Los métodos que se han utilizado para elegir de forma politizante a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los fiscales son los mismos que teníamos hace años. Así es que no ha cambiado nada en ese sentido y no tenemos pues, entonces por qué creer que las cosas pueden cambiar ahora, ¿no?